Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Metano, el invisible del calentamiento global, que ha sido organizado por Chapter Zero Chile y que tendrá como expositor al CEO de Global Methane Hub y exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Mientras están ingresando, ¿cierto?, nuestros asistentes, queremos darle las gracias a Marcelo por participar de esta exposición que esperamos sea de gran utilidad para nuestros asistentes, tanto miembros de la red de Chapter Zero Chile, también de la red de alumnos de Instituto de Directores de Chile, asistentes que nos acompañan de diferentes regiones del país y también desde otros países que están agrupados a través de la red internacional de Chapter Zero Global. La red de directores por la acción climática Chapter Zero Chile ha venido desarrollando una serie de iniciativas durante este año y esta es la primera en la que me toca participar y estoy muy contenta de poder hacerlo en un evento online, que es un evento abierto y que además formativo, donde vamos a hablar de un tema que tiene bajo nivel de conocimiento y que esperamos de la mano de Marcelo Mena entender en mayor cabalidad para comprender cómo podemos abordarlo, ¿cierto?, desde el directorio, para hacer las preguntas clave que nos permitan tomar mejores decisiones y manejar de mejor manera también el riesgo climático en los negocios. La agenda de hoy es la siguiente. Vamos a darle el pase en unos minutos más a Marcelo para que pueda iniciar su exposición. Vamos a interactuar a través de algunas actividades en la plataforma de Zoom. Y también vamos a darle el permiso para que ustedes a través del chat puedan dejar sus preguntas durante toda la exposición de Marcelo y luego nosotros al término de la exposición vamos a leer algunas preguntas, las vamos a intercambiar ahí para que podamos aprender y esclarecer algunas dudas que puedan ir apareciendo. Así que durante toda la presentación pueden ir dejando sus mensajes en el chat, ojalá nos pongan su nombre, la región donde escriben o la empresa o el directorio que representan. Marcelo, unos minutitos que me voy a robar antes de darte el pase para poder contarles a quienes no conocen de Chapter Zero que sepan que nuestro propósito es construir una comunidad de directores por la acción climática. El objetivo es agrupar a directores y directoras de empresas para poder entregarles conocimiento, competencias, herramientas y una red articulada para que puedan generar gobernanza climática en los directorios donde se desenvuelven, con el objetivo de cumplir la meta de una economía cero emisiones de carbono antes, ojalá, antes del 2050. Ya tenemos más de 60 miembros que se han inscrito dentro de la red de Chapter Zero Chile, pero también son parte de una red global que ya tiene 100.000 miembros. Y estos también están agrupados o liderados por 25 capítulos que agrupan a 56 países que están participando y nuevos países que ya están en proceso de unirse también a esta gran iniciativa global que nace en el 2019 de la mano de la Universidad de Cambridge, impulsado por el Climate Governance Initiative en colaboración con el World Economic Forum. En Chile había iniciado en el 2021 y ya en el 2023 comienza a dar el gran impulso con la incorporación de los primeros miembros y la actualización del directorio. Contamos aquí en Chile con el apoyo del Instituto de Directores de Chile, EY y la Bolsa de Santiago. Y nos regimos, nos impulsamos por los 8 principios de gobernanza climática del World Economic Forum y que pueden encontrar y pueden observar y leer en nuestro sitio web. Si quieren ser un miembro de Chapter Zero Chile, necesitan tener muchas ganas, ambición y pasión de querer movilizar la temática de acción climática desde los directorios en su rol de directorio y directora. Ser parte de Chapter Zero Chile, ser parte de una red global de relaciones y de encuentros en experiencia con pares nacionales e internacionales, es una experiencia para poder aprender contenido, es para poder formarse, adquirir skills climáticas que les permita abrir estas conversaciones en sus organizaciones de forma de poder ir gestionando de mejor forma no solamente los riesgos climáticos, sino poder hacer acciones que nos permitan llegar a esta meta de Race to Zero todos juntos. Es un espacio para poder colaborar, inspirar y movilizar. Así que están súper bienvenidos, convocados a que visiten nuestra página web y se puedan inscribir a unirse a nuestra red. Ahora sí, Marcelo, vamos al tema que nos convoca, metano. Metano es un gas de efecto invernadero en el cual Marcelo Mena se ha especializado siendo hoy CEO en la empresa llamada The Global Methane Hub. Marcelo también tiene experiencia en el sector público, pues fue ministro y subsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Tiene un Master of Science y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa. Además, realizó postdoctorado en el MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change. Así que muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Y antes de empezar con la presentación y exposición, quisiéramos invitar a los asistentes que nos acompañan. Tuvimos más de 140 inscritos en esta oportunidad, así que les vamos a pedir que interactúen también con nosotros. Y queremos saber cuánto es el nivel de conocimiento que tienen sobre metano. Entonces, les va a aparecer ahora en estos minutos en la pantalla del Zoom, ahí está, perfecto. Una pregunta, y nos gustaría que nos acompañaran con su respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto del calentamiento reciente se debe al metano? ¿Cuánto del calentamiento global se debe al metano? Opción A 10%, opción B 20%, ahí están votando, opción 30, 40, le damos unos minutitos para que nuestros asistentes puedan votar. Mientras tanto, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas que tengan a Marcelo sobre la exposición en el chat, y después de la exposición vamos a leer algunas preguntas. Ahí están votando todavía. Ahí vamos, les damos unos segunditos más. Bien, a ver, tenemos casi el 50%, lo que hace una tendencia ahí en la respuesta del 30%, mira, superó ahí, ya llegó al 50%. Yo creo que nos podemos quedar con esa respuesta, ¿cierto, Marcelo? Totalmente. Ya, fantástico. Entonces, la mayor cantidad de los asistentes piensan que es el 30%. Ahí compartimos el resultado. Yo me voy a salir y te voy a dar paso entonces a tu exposición. Dejar de compartir. Ahí estamos. Entonces ahora lo puedes tomar. Y cuéntanos, Marcelo, ¿es 30%? ¿Eso es lo correcto? Sí, depende cómo lo calculemos. Pero la primera diapo, o sea, al tiro voy a mostrarle que este es el informe del IPCC, ¿no es cierto?, que muestra, en términos generales, había un calentamiento en términos relativos en torno a 1,6 grados, pero hay un enfriamiento de los aerosoles. Pero lo que ocurre con las fuentes de metano en general es que no tienen aerosoles y por tanto se puede ver como 100% negativo. Entonces, por lo tanto, del 1,1 grados de calentamiento que hemos experimentado en tiempo reciente, en torno a 0,5 grados se debe al metano, y por tanto por eso decimos que es 45% del calentamiento reciente. Ya, esto también es otra palabra, reciente, porque tiene que ver con la vida corta del metano. Y entonces ahora voy a partir con la presentación. Y por lo tanto, al ser de vida corta, cuando uno baja las emisiones de CO2, hay una inercia larga, y por tanto uno puede bajar las emisiones de CO2 en forma súper abrupta, pero va a haber una inercia que va a causar que el efecto de enfriamiento se va a dar más lento. En cambio, el metano, que tiene una vida atmosférica de 12 años, perdón, entonces va a ser mucho más rápido, mucho más vinculado a la mitigación, su reducción de temperatura, su efecto de calentamiento. Para entonces dar en términos generales, viene fundamentalmente la agricultura, de la extracción de combustibles fósiles, de los residuos, y al ser 86 veces más potente en los próximos 20 años, su efecto, su contribución relativa al calentamiento es mayor de lo que uno piensa, porque usualmente nuestras métricas son a los 100 años, pero nosotros vivimos en plazos que experimentamos más cortos, y por lo tanto vale la pena ponerle esta relevancia en el corto plazo por este efecto que podemos lograr. Y por eso, si yo descarbonizo, solamente descarbonizar, como el efecto de corto plazo no es tan alto, solamente uno va a ver una reducción en torno a una décima de grado. Sin embargo, uno puede lograr el doble de beneficio, y cuando estamos buscando ahí no superar 1,5 grados, esos 0,2 grados marcan una diferencia para la capacidad. Y por tanto, tiene que ver con no reemplazar nuestro enfoque hacia la mitigación de combustibles fósiles, sino que hacerlo en conjunto. Y la gracia que tiene es que trae beneficios locales, la acción contra el metano, en el caso de la mitigación de petróleo y gas, menos contaminantes expuestos a las personas. También si uno baja el consumo de gas doméstico, va a haber menos exposición a contaminantes intradomiciliarios, y hay temas de justicia ambiental que voy a mencionarles también. Entonces, ahí están las emisiones en general.
y ese hecho de que hayamos mirando largo plazo hace que hayamos ignorado en el corto plazo la contribución, no tanto del metano, sino que también de los sectores que contribuyen al calentamiento. Y por tanto, dar un ejemplo, si India, tiene un metano aportando un 14% del calentamiento a 100 años, en realidad en los próximos 20 años la contribución del metano va a ser en torno a 40% de las emisiones totales, y por tanto eso es algo complejo de abordar, porque también nos obliga a ver los residuos y la agricultura como un tema relevante a mitigar. Por otro lado, comentar de que a pesar de todo ese impacto, y por las razones que les dije que se invisibiliza su necesidad de mitigar, solamente 2% de la mitigación global, del financiamiento global, se va a la mitigación del metano. También, si bien tenemos un compromiso global de 151 países que se han sumado al Global Methane Pledge, que es un compromiso de mitigar colectivamente 30% de las emisiones al 2030, solamente 13% de las emisiones están bajo algún régimen de regulación real, y acá se puede ver que Latinoamérica es una de las zonas en las cuales falta mucho la cobertura, particularmente sectores de características biogénicas, en donde la residuo y la agricultura es lo que hay que empezar a mirar. Ahora, en este contexto, hay un cambio de momentum importante. Se ha generado una coalición de países gigantescos y también de financistas en torno a esta materia. Y por tanto, a mí me toca representar el financiamiento en torno a 26 fundaciones, de las más grandes del mundo. Ellas colectivamente contribuyen cerca de $1.000 millones al año en mitigación y en cambio climático, perdón, en forma filantrópica. En el caso nuestro, nosotros recibimos en torno a $80 millones y apuntamos a gastar en torno a $100 millones al año en este tema. Por otro lado, estamos trabajando en lugares como que no están comprometidos a mitigar directamente por razones geopolíticas, como el caso de India y China, y estamos trabajando a nivel subnacional o a escala local con ellos. Y también comentar de que viene un tren de satélites que van a hacer cada vez más visible el problema. No va a haber escapatoria, en el sentido de que no va a bastar con autodeclarar bajas emisiones, porque habrá un régimen de analizar estas emisiones vía satélite. Y en ese contexto quería destacar cómo Turkmenistán, una dictadura bastante poco conocida en el Asia Central, se sumó a este Global Methane Pledge, tiene fuentes de metano gigantescas, pierden en torno a un 7% de su producción de petróleo y gas vía metano, y por tanto la presión externa que se realizó obligó a que este tipo de medidas se tome, y al mismo tiempo la Unión Europea, mediante su estándar de emisiones de importación a metano, va a ponerle la misma vara a los exportadores de gas natural y petróleo que se impone a sus propios productores. Entonces, hoy día tenemos esta visión de ayudar a mitigar el metano en el corto plazo, con la finalidad de poder bajar las emisiones en torno a 35% al 2030 y 50% al 2050 en términos generales. Esta foto la tomé yo, representa el desafío y la complejidad. Esa es una vaca básicamente que ha sido abandonada en India por razones religiosas, no hay faenamiento ni de ellas, y cuando terminan su vida productiva son abandonadas, y hay una mina de carbón que tiene en torno a 40 kilómetros de ancho en la zona de Chhattisgarh, y por tanto ese nivel de desafío estamos tratando de enfrentar. Este año el Hub hizo muchas cosas en general, pero las cosas más conocidas fueron poder ayudar a que California anuncie un sistema de mitigación de observación de metano en torno a $100 millones, también la campaña de Gas Leaks, que tiene que ver con todo lo que quizás han visto con respecto a la contaminación intradomiciliaria que se está llevando a cabo dentro del uso de gas natural, o también la exposición que sufren comunidades cercanas a zonas de extracción de petróleo y gas, donde también se ha mapeado la exposición a distintos tipos de contaminantes como el benceno. Somos una operación global, tenemos
actores de primer nivel mundial, incluyendo la ex jefa de Relaciones Públicas de NASA, JPL, o la ex jefa de Clean Air Task Force en energía. Tenemos gente de Hayden Montgomery, que fue embajador de Nueva Zelanda en Argentina y que creó una coalición de investigación en temas de mitigación en la agricultura bastante significativa. Tenemos a Carolina Armeneta, ex directora de Cambio Climático bajo el jefe de división de Cambio Climático de la administración del presidente Piñera, y también fue parte importante de la presidencia de la COP25. Y también estamos trabajando con C40 en abordar la contaminación de metano en grandes ciudades. Estamos trabajando con China también para poder ayudarlos a cumplir su meta de mitigación que han establecido como un convenio bilateral en conjunto con la gente de Estados Unidos. También, como pueden ver, colaboramos mano a mano con el gobierno de California, con la oficina de John Kerry, en cierta forma para poder avanzar en estas acciones de mitigación. California siendo el país, el estado que tiene mayores metas de mitigación de metano en el mundo como escala nacional o subnacional. También hemos estado trabajando en elaborar una colaboración para poder ver cómo los ministerios de Agricultura pueden aportar de lo suyo, y en ese contexto contribuimos a que se creara una declaración acá en Chile, a la cual adhirieron 25% de las emisiones de ganadería, incluyendo Brasil, Estados Unidos, Argentina, Australia y Uruguay. Ahí pueden ver presidiendo esto el ministro Esteban Valenzuela, con el ministro de España, Luis Planas, que espera realizar en su contexto de presidencia de la Unión Europea, un evento similar, el segundo, ya el primero fue en Chile, para mitigar emisiones en el sistema alimentario. Por cierto, trabajando con temas de apalancar mayor financiamiento, hemos sido capaces de poder seguir avanzando y poder articular redes distintas. Y para poder hablar rápidamente cuáles son las formas de mitigar, quería comentarles de que, primero que todo, en energía, gran parte de las medidas son costo efectivas. Es un derroche y un cortoplacismo el que hace que se pierda tanto producto, especialmente en una crisis energética, y así fue muy claro Fatih Birol, de la Agencia Internacional de Energía, diciendo que si solamente hubieran gastado un 3% de la utilidad de las empresas petroleras, habrían resuelto el tema del metano. Lo que no han entendido es que este problema va a seguir siendo visibilizado por parte de la sociedad civil, financiado en este caso por el Global Methane Hub y otras instituciones. En la agricultura tenemos que empezar en esta década a mejorar la productividad mientras empezamos a generar las bases de mitigación del sector a través de cambios tecnológicos que estamos financiando en su investigación. Y hay todo un tema importantísimo, hemos dado el clavo con el enfoque, con el tema de mitigación en rellenos sanitarios. Les voy a mostrar algunas cosas en ese contexto. Entonces, para que tengan claro, se puede llegar a una mitigación costo efectiva a 70% de emisiones del sector energético, donde viene fundamentalmente del petróleo, gas y el carbón. Tenemos inversiones de campañas en China, en Australia, para poder enfrentar este tema de varias formas, incluyendo presiones hacia las empresas mineras, que quiero decir que tiene esa contradicción de decir que son parte de la solución del cambio climático al construir minerales y metales necesarios para la transición ecológica, pero al mismo tiempo no tienen ningún problema con seguir vendiendo carbón, que va amenazando ese otro problema. Entonces, ahí tenemos lo que estamos trabajando, fundamentalmente en el tema de carbón metalúrgico, trabajando con empresas nacionales de petróleo para poder darles con la capacidad técnica para poder ver cómo poder mitigar sus emisiones, y también financiando las mediciones satelitales que permiten dar registro de cuánto han bajado estas emisiones. Y por lo tanto trabajamos con los gobiernos, trabajamos con las capacidades técnicas y trabajamos para generar información, incluyendo lo que se llama el Methane Alert Response System de la IMEO de Naciones Unidas, que es una plataforma de datos que permite ver las fugas en tiempo real para poder avisar a los operadores de que hay una fuga que se está realizando. Y si es que esta fuga no es abordada, la información pasa rápidamente a ser entregada a la sociedad civil. También en el caso de los residuos, podemos ver que una parte importante son los residuos orgánicos, y en ese contexto, en los países más pobres, una gran fracción
de la basura es de características de residuo orgánico. También destacar que en ese contexto 30% de los alimentos se pierden en el mundo. Una parte importante tiene que ver con la producción, pero también con lo que sobra al comer porciones demasiado grandes o porque simplemente no las ingerimos a tiempo. Quería destacar que la pérdida de alimentos da cuenta de 50% de las emisiones totales del sistema alimentario y por tanto no podemos perder la oportunidad de poder trabajar en eso. Y ahí estamos trabajando en mirar los rellenos sanitarios, pero al mismo tiempo ayudando a las empresas a reducir la pérdida de alimentos también, mejorar las políticas públicas a través de apoyos como lo que estamos haciendo con el gobierno de Chile, de apoyar el diseño de la ley de residuos orgánicos que está pronto a tramitarse en el Congreso, trabajar con los países a nivel subnacional o gobiernos locales para tener políticas de cero residuo relleno, con metas para compostaje, y también una gran cantidad de proyectos de diseño para poder transformar los proyectos de financiamiento convencionales de gestión de residuos hacia la mitigación de metano. Recientemente aprobamos un fondo de 3,5 millones de dólares para el BID, en la cual ellos comprometen movilizar en torno a 350 millones de dólares de su portafolio de gestión de residuos hacia una mitigación de metano. Y por cierto, conversando con distintas instituciones, como la OECD, que es muy espontánea en recomendar que hagamos ley con la ley REP, pero hemos llegado a la conclusión de que quizás antes de la ley REP tendríamos que haber hecho la ley de residuo orgánico, y eso es lo que viene a la vuelta de la esquina. ¿Por qué vale la pena esto? Porque podemos empezar a resolver esto, podemos mostrar los avances. Y toda esta teoría de cambio viene del hecho de que en el año 2016, Carbon Mapper, con el instrumento de NASA JPL, empezó a medir rellenos sanitarios, vio grandes fugas de metano, pero generó y articuló cambios que permitieron bajar las emisiones en forma significativa, y eso vino con una baja de los reclamos de olores, lo que para cualquier autoridad ambiental es una tremenda ventaja, porque puedes tener hoy día un mapa de emisiones de olores y al mismo tiempo dar cuenta que las intervenciones realizadas permiten trabajar y mostrar avances. En ese contexto quisimos tomar ese enfoque a nivel global, y por eso acá con Tropomi podemos ver cuando hay alzas de metano en algún lugar, y con GHGSat, otro satélite, podemos ver dónde están estas fugas, y así estamos trabajando en 10 municipios grandes, incluyendo Delhi, Mumbai, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y también Santiago. Y en ese contexto, hace poco Google nos entregó un fondo en torno a 5 millones de dólares adicionales para poder vincular la información satelital con ONG, con gobiernos locales, para que se empiece a evitar las emisiones globales de metano de gestión de residuos en forma instantánea, pero al mismo tiempo a través de intervenciones en los rellenos, y al mismo tiempo establecer las políticas que eviten que llegue más contaminación a los rellenos sanitarios. En ese contexto hicimos una misión que fue una articulación súper interesante con todos los servicios del Estado, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Energía, Salud, Medio Ambiente, energía, sí. Entonces hemos sido capaces de poder rastrear las emisiones de metano en distintos lugares, y uno puede ya encontrarse con cosas que no habríamos pensado. Es insospechable que un lugar como Licura Mulchen, un relleno sanitario que probablemente es pequeño, tiene altas emisiones, fruto de que no tiene necesariamente las capturas de metano vía antorcha. Y en ese contexto, el esquema del impuesto verde más compensaciones de emisiones va a poder permitir financiar una gran cantidad de mitigación en rellenos sanitarios existentes. Y estamos trabajando en ese contexto liderado por Carolina Urmeneta. No hay que olvidar que un kilo de residuo orgánico es más o menos como un litro de benzina, y por tanto, dentro de las cosas interesantes que uno puede hacer es saber que hay que compostar, porque lo que uno puede evitar puede ser tanto como dejar de conducir un automóvil. En el tema agrícola, para cerrar, tenemos el tema de la ganadería, pero no podemos dejar de reconocer que 80% de las emisiones vienen en países de ingresos medio bajo, y 8 de los 10 países que más emiten son países en vía de desarrollo. Pero al mismo tiempo, las grandes corporaciones
sí son responsables de una gran cantidad de las emisiones, sin embargo no están contabilizándolas porque lo ven como tercerizado, alcance 3 le dicen, en donde es importante que se hagan cargo las empresas de lácteos y de carne de su cadena de valor. Da lo mismo que sea carbono neutral el matadero. Lo que importa es que las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena completa sea baja y por tanto hay un enfoque de dar ganancias en el corto plazo a través de mejora de productividad, mientras estamos trabajando en la mitigación de largo plazo, entendiendo que no hay vuelta que darle. Estas son las vacas, también el arroz, también en menor medida la gestión de estiércol, y ahí nos damos cuenta que gran parte de las emisiones tienen que ver con la producción ganadera y no hay vuelta que darle. La fermentación entérica es una parte significativa de estas emisiones. Y por tanto, también hay que reconocer que no todos los sistemas productivos son idénticos y las soluciones que tenemos hoy día presentes solamente son aplicables a una subsección de entablado en donde se alimenta diariamente a este tipo de animal con formas más optimizadas. Sin embargo, tenemos que tener soluciones aplicables al pastoreo libre, entre otras cosas. Y acá uno puede ver, por ejemplo, la cantidad de kilos de CO2 por kilo de leche, en donde podemos ver que en África subsahariana la cantidad de kilos es mucho más de CO2 por litro de leche es mucho más alto que en otro lado, y por tanto con mejoras de prácticas de alimentación, de bienestar animal, entre otras cosas, se puede mejorar bastante, y la semana pasada financiamos en torno a $10 millones para un consorcio grande de universidades, de agencias de extensionismo de varios países, incluyendo India y Brasil, en donde vamos a brindar una herramienta para poder optimizar las fuentes de alimentación para las vacas en distintas configuraciones de producción. Estamos trabajando con Danone, incluso en ese contexto, en Marruecos. Y finalmente, bueno, quizás han escuchado hablar de este tema de la inhibición de metano, en cuanto a que le están dando distintos tipos de inhibidores a la vaca. Lo que ocurre es que uno puede bloquear la función metanogénica de múltiples formas. Hay gente que está pensando en vacunas para que las metanogénicas sean menos privilegiadas. Están pensando, Audacious recientemente de TED financió al Instituto Genómico uno de California, en donde van a cambiar los genes del rumen para poder tener menores emisiones. Pero todo esto requiere un enfoque metódico y por tanto estamos trabajando en un sistema de un acelerador de fermentación mentérica que tenemos hoy día financiado en torno a $200 millones para hacer mayor esfuerzo de estudio para mitigar metano y bajar los costos de implementación, de manera que esta década 2030-2040 tengamos mucho más herramientas para mitigar metano. No podemos dejar de olvidar en este contexto que pocas empresas son capaces de generar tanto metano como varios países conjuntos, y por tanto la responsabilidad empresarial en este contexto va a ser bastante ineludible. Así que esa sería mi presentación. Muchas gracias, Jocelyn, encantado de poder responder a las preguntas. Yo sé que hay otra pregunta para ustedes antes de eso. Marcelo, muchas gracias. Yo tengo unas preguntas y estamos aquí agrupando algunas preguntas que nos han ido llegando mientras tuviste tu exposición. Súper clara, súper dinámica, y me encanta cómo nos llamas con estas palabras a la acción, en el fondo: acción a mitigar, acción a reducir, acción a gestionar, y también la acción a evitar. Y me gustó mucho eso, porque también siempre estamos como trabajando, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? En el fondo, donde ya estamos. Pero hay muchas cosas que hoy día nosotros podríamos cambiar para no tener que después tener que gestionar, evitar o reducir. Entonces, hoy día podríamos cambiar, y ahí viene la innovación, viene la capacidad de trabajar en equipo, y vienen en fondo estos hubs como los que tú estás liderando. Y al final, y esto se transforma, y también lo decías ahí, me gustó mucho eso, mejorar la calidad de vida. Cuando nos muestras con evidencia, incluso la tecnología, cómo se ha ido en tecnología de que hoy día utilizamos para otras cosas, cómo se empieza a aunar en la gestión del metano, cómo puedes evidenciar que alguna implicación, alguna señal nos va generando un cambio de vida que incluso no es incluso con las emisiones, sino que tiene que ver con los olores, tiene que ver con cómo la gente puede vivir en torno a estos espacios donde se están generando este tipo de emisiones. Yo quería preguntarte, Marcelo, ¿cómo paseamos por varios sectores, ¿cierto? Y aquí pensando en que tenemos directores y directoras de empresas que representan a empresas grandes, pequeñas, participan, pero que les interesa y quieren preocuparse de esta temática también.
Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de riesgo en los negocios, y tú señalabas muy bien la cadena de valor. Entonces, ¿cómo es que hoy día, por qué podría ser que si yo no estoy viendo en mi cadena, si yo no estoy haciendo nada en mi cadena, porque puede ser que yo en mi negocio, puntualmente en Scope 1, ¿cierto? Yo no estoy en esto, no estoy en metano, pero no he mirado a esta cadena que podría estar pasando cosas. ¿Cuál crees tú que es el mayor riesgo que hoy día no lo estén abordando y que debería ser un llamado a revisarlo? Bueno, desde ya instituciones o iniciativas como Race to Zero está empezando a pedir declaración de mitigación de metano. Es bien posible que una vez que se den cuenta ya con el Global Stocktake, que tiene que ver con llevar a cabo cuántas son las medidas de mitigación a nivel global en esta COP, se van a dar cuenta que hay que echar mano a otras cosas. Nosotros estamos yendo al metano porque se nos están agotando las instancias, porque nos demoramos mucho en otros momentos. El gas natural fue un puente hace una década, pero hoy día ese puente ya pasó. Hoy día, entonces, por lo tanto, hay que empezar a acelerar las acciones y lo que antes consideramos aceptable e inaceptable. En ese contexto, yo diría que alcance uno tiene que ver el origen y presionar que el origen del gas natural que uno utiliza sea de menores emisiones. En ese contexto, depende de dónde sea importado. Si es importado desde Estados Unidos, del Permian, esto son fugas que hacen que en su ciclo de vida completo puedan ser peores que el carbón. Y por tanto, la misma presión de suministro de gas natural o la presión hacia la generación termoeléctrica de gas natural tiene que ir con transparencia con respecto a los orígenes, porque eso va a ser parte de tu alcance 3, en cierta forma, porque tú importas eso a través de cómo estás trayendo ese gas. En la gestión de residuos, el residuo orgánico, ¿no es cierto? Ya en ese contexto, si soy una empresa de alimentos, hay que priorizar la donación de alimentos antes que la gestión a relleno sanitario, hacer compostaje o digestión anaerobia de manera de poder privilegiar soluciones de menores emisiones. Y por cierto, cuando yo soy una persona una empresa que importa lácteos o carne, va a ser fundamental ver el origen de esa carne, cuáles son las emisiones en su ciclo de vida completo. Así que yo diría que va a ser una presión que solamente va a aumentar. O sea, este es solo un inicio. Y ahí tú hablamos, Marcelo, de la COP28. ¿Qué tú esperarías que pasara? ¿Cuál es tu expectativa en cuanto a las nuevas regulaciones o instancias o coordinaciones que se puedan venir a frente en esta instancia donde los países se ponen de acuerdo en cuáles son las nuevas metas o cuáles van a ser los nuevos impulsos que van a hacer? Sí, yo creo que primero que todo lo que estamos trabajando ahora es que los países que tienen empresas estatales que generan gran cantidad de petróleo y gas tengan compromisos más concretos de mitigación, incluyendo financiamiento hacia eso. Está difícil la situación en el sentido de que a menos que haya una amenaza real por parte de la regulación, las empresas no van a necesariamente reconocer ese tipo de presión. Sin embargo, ya la Unión Europea está poniéndole estos estándares de importación. Así que yo creo que va a haber un avance en temas de metano en petróleo y gas. También la Unión Europea ha liderado Aim for Climate, que es el Agriculture Innovation Mission on Climate junto con Estados Unidos, y por tanto venimos trabajando hace rato con temas de mitigación en agricultura, dejando de ser un tema tabú, por mucho que las fake news quieran decir que acá detrás de todo esto hay una iniciativa para poder matar la agricultura. Al contrario, nosotros tenemos gente que trabaja en el tema, que viene trabajando décadas en el tema, y vemos que hay una oportunidad de ganancia. Y por otro lado, bajar la producción de alguna zona, por ejemplo, el conteo, si Europa quiere dejar de producir, eso probablemente se va a desplazar a zonas de mayores emisiones y por tanto va a haber un leakage importante. Entonces, yo creo que se viene fuerte el metano, pero nosotros queremos no llegar con la promesa, queremos llegar con los avances que hemos tenido, con todos estos rellenos sanitarios, para poder mostrar, por ejemplo, cómo poder mitigar metano puede mejorar la calidad de vida de la gente, que no se ve expuesta al riesgo de incendio ni malos olores de un relleno sanitario. Oye, Marcelo, y cuando vemos que las empresas en el fondo dicen, ok, me parece súper interesante, me parece sumamente importante, pero de nuevo, siempre trabajar en estas temáticas o generar reducciones, gestionar cambios,
genera también, necesitas recursos, genera nuevos ingresos, nuevos gastos. ¿Cómo es que lo ves y podrías, como a los asistentes que nos están acompañando, pero decir cuál podría ser un canal, si a través de cuáles iniciativas podrían encontrar esos incentivos económicos que les podrían ayudar, en el fondo, a empezar a preocuparse en sus acciones o en la cadena? En el tema de residuos orgánicos, está claro que el precio del carbono y la compensación de emisiones del impuesto verde va a brindar muchas oportunidades. Y si se eleva al nivel de que uno espera, esta compensación de emisiones va a traer una gran cantidad de opciones de mitigación en Chile, que con flujos reales que van a cambiar la ecuación entre que el relleno sanitario versus el compostaje versus lo anaerobio sea rentable o no. Entonces eso va a permitir. Y por otro lado, hay que transparentar los costos, porque el relleno sanitario cuesta 15.000 pesos la tonelada cuando está cerca y cuando funciona. Pero cuando tú estás en Ancud y tienes que mandar los 700 kilómetros hasta Los Ángeles, como pasa el Temuco, no estás considerando 15.000 pesos, estás considerando un costo mucho más alto. Entonces, yo creo que en ese contexto estamos nosotros trabajando con Subdere, entre otros lados, para poder hacer ese cierre de brecha. En el contexto de metano en lo que es agricultura, perdón, en energía, ya a nivel residencial, la ventaja es que la electrificación es más barato que el gas natural y el gas licuado, y por tanto va a poder mitigar y bajar esa demanda remanente que se espera que va a ser difícil de mitigar con una mayor electrificación de nuestros consumos. Y finalmente la agricultura, si nosotros somos capaces de poder transformar este eructo de metano, que en realidad es una ineficiencia, ser capaz de poder ser asimilado esa competencia en el rumen para poder generar más leche y carne, entonces ahí vamos a ganar. Y por tanto, quien esté inhibiendo el metano va a estar teniendo más plata en el bolsillo. Pero en el intertanto, esta próxima década, lo que nosotros estamos apuntando es que ese agricultor con la misma vaca sea poder ser capaz de poder generar mucho más leche con mucho menores emisiones de metano, y por tanto los objetivos están completamente alineados. Bien, bien. Muchas gracias, Marcelo. Mira, voy a pasar a leer algunas preguntas que nos han llegado en el chat. Tenemos una pregunta aquí de Carlos Finat. Escribe aquí Puchoncaví. Carlos nos pregunta: quisiera saber la posición de Global Methane Hub respecto de la insistente campaña de las empresas e instituciones de lobby asociadas al gas natural, que permanentemente destacan ese combustible fósil como limpio y necesario por muchos años para la transición energética. La pregunta ¿es realmente necesario pasar por el gas para luego ir a una electrificación con energías renovables? Nos pregunta Carlos Fina. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, nos vamos a meter en ese tema en Chile. Ya estamos metidos en Estados Unidos, pero en Latinoamérica la ecuación cambia, porque la diferencia de Estados Unidos versus Chile es que en Estados Unidos, como el gas natural es tan barato, es más barato cocinar a gas natural o gas licuado que a electricidad. Pero como nosotros tenemos un gas que nunca bajó de precio a pesar de las bajas internacionales, sigue siendo casi el doble o el triple cocinar con gas, y por tanto tenemos tres ventajas. Seguridad, ¿no es cierto? Hemos visto explosiones en Francia, en China y en Chile asociado al gas en corto plazo. Seguridad, porque efectivamente mientras envejezcan las redes de gas natural, van a empezar a fugar más. En el caso ya más antiguas como Boston, cerca del 4% del gas se fuga, y por tanto el riesgo de explosiones es grande. Así que ventaja número 1, seguridad. 2, más barato. 3, más rápido. 4, mucho más saludable, porque la contaminación domiciliaria sabemos que es un problema. Esta semana pasada reciente salió un estudio que los niveles de benceno que se exponen las personas que cocinan a gas son como tener un fumador dentro de la casa, y por tanto yo creo que el tema de salud va a ser posible enfrentar. Entonces, por lo tanto, yo me he enfrentado a varios lobbies en mi vida. Parafina, la estufa parafina en su momento quisieron atacar los métodos de uno está curtido ya, la gente de la leña también quiso atacar los métodos de poder estimar emisiones. Acá vamos a estar preparados con toda la información necesaria, con evidencia y con independencia, porque lo que nos mueve a nosotros es la evidencia científica, no necesariamente un interés de vender o no un producto. Vale, Marcelo, gracias. Tenemos la pregunta de Francisco Alvarado. Él es gerente de ventas de
ProCycla. La pregunta es, ¿qué papel toma el proceso de digestión anaeróbica para aprovechamiento del biogás en operaciones industriales o municipales? Sí, lo importante es que no fugue, pero yo diría que la solución más factible que va a tener Chile para su gestión de residuos en el corto plazo va a ser la digestión anaerobia por una razón súper simple. Ya hay algunos lugares que está ocurriendo, como Molina, como Santa Juana, en donde, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un relleno sanitario, ¿no es cierto?, que tiene el residuo orgánico, va a ocupar espacio y va a estar generando metano en forma ineficiente y no óptima, y va a digerirse en torno a un año y medio. En cambio, si tú eres capaz de poder realizar el mismo tipo de proceso en un mes, el volumen que tú requieres es mucho más pequeño. Y por tanto, si está terminando la vida útil de tu relleno sanitario, te sale mucho más efectivo separar la fracción orgánica y tratarla en forma eficiente, reciclar el resto de los residuos y así optimizar tu proceso. Entonces, en ese contexto, yo creo que la digestión anaerobia va a ser muy importante porque al mismo tiempo también permite el aprovechamiento energético mucho más eficiente. Lamentablemente, el relleno sanitario, y todos nos enamoramos de ello hace 20 años, la verdad es que está fugando en torno al 50% del metano que se genera, y eso hace que sean quizás las fuentes puntuales más grandes del mundo de metano, y por tanto tenemos que encontrar soluciones distintas. Y cuando vemos soluciones, y aquí aprovecho una pregunta que nos hace Daniel Berzelli, que además es también director en el Chapter Zero. ¿Qué buenas prácticas has visto tú en empresas tal vez más pequeñas o medio tamaño, y que tú digas, bueno, esto ha ido generando cambios y en un proceso tal vez no es rápido, pero en el fondo han sido buenas prácticas? ¿Tendrías algunas para tú destacar? O sea, yo creo que lo que hizo AgroSuper o toda la empresa de porcino en su momento para la digestión anaerobia fueron cosas que fueron muy adelantadas a su tiempo y valió mucho la pena hacerlo. Y por tanto, continuar con la gestión de estiércol de esa forma, pero también viendo que no haya fugas de metano, va a ser fundamental. Agua Andina, con la gestión de lodo, también ha sido capaz de poder bajar las emisiones de metano en forma significativa, pero no olvidemos que nos demoramos 20 años en dejar de tirar los lodos al relleno sanitario, causando problemas de malos olores que podemos recordar en lugares como Tiltil. Así que también hacemos las cosas correctas cuando hemos agotado las instancias incorrectas. En cierta forma, también diría que en Chile ya hay prácticas de mejor eficiencia en la alimentación, y Chile ya va a empezar con algunos agricultores a usar inhibidores de metano, están aprobados para su uso del 3-NOP, que es un compuesto que vende la empresa DSM, y por tanto hoy día en Chile ya se está trabajando en eso, y a la vuelta de la esquina tenemos que empezar a premiar ese tipo de acciones a través de un etiquetado de alimentos que muestre que hay acciones hacia la mitigación de metano. Yo creo que eso está todo listo para hacerlo, y estamos dispuestos y hemos conversado con instituciones del gobierno para poder hacer eso. Súper interesante eso que nos comenta, porque justo calza con una pregunta que nos hacía Encarnación Canalejo, que además es parte de la red de miembros, y que ella también preguntaba en temas de agricultura, en las pequeñas empresas, agricultura ganadero, que en el fondo, cómo reciben estos incentivos para generar estos cambios que les permitan, en el fondo, poder también, al final, esto también tiene que generarles la subsistencia de su organización. Entonces, los sellos podría ser una forma, entonces, según lo que tú explicas, una forma de que los consumidores también fueran premiando al entender que están a través de su compra generando, en el fondo, apoyando a ciertas empresas que están comprometidas en el proceso. Eso sería una parte, ¿cierto?, de el generar consumidores más conscientes. Sí, yo creo que eso va a ser importante, a pesar de que la literatura indica que el etiquetado negativo es mucho más efectivo que el positivo, en el sentido de mostrar las altas emisiones. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Cualquier persona que haya ido a la COP26 probablemente tuvo esa consideración al ver el menú, las emisiones de CO2 que uno puede elegir. Ese tipo de información todavía queda mucho por delante de hacer, pero yo creo que se puede llevar a cabo. Un etiquetado de emisiones no tiene por qué ser algo, un desafío muy complejo, considerando la historia efectiva que ha tenido Chile en el etiquetado de salud en alimentos. Marcela Isabel Pinto, que también es parte de la red de directores de población climática Chapter Zero, nos dice, sin duda una de las claves para lograr
cambios también es la asociación público-privada. Estábamos hablando entonces del incentivo, estábamos hablando también un poco del cambio de comportamiento de consumidores, hablemos de este vínculo público-privado. ¿Cómo sugieres hacer este acercamiento desde una empresa mediana, local, por ejemplo? ¿Cuáles son las primeras asociaciones a las que las empresas y ellos como directores debieran acercarse para solicitar ese apoyo en la revisión de sus acciones corporativas? Yo diría, y siempre pensé en eso, la Agencia de Cambio Climático como un rol para eso, en el sentido de que había su experiencia en la Consejo de Producción Limpia, fue capaz de poder lograr grandes mitigaciones en su momento desde el punto de vista público-privada, y la visión que yo creo que tiene que venir es que estos acuerdos de producción de bajas emisiones que reemplazan el acuerdo de producción limpia sean capaces de poder compartir tecnologías que puedan ser aplicadas a un sector generalmente, y también lo que siempre ha faltado es el acceso a financiamiento Corfo de bajo costo de verdad para poder amplificar ese tipo de cambio. Entonces, yo creo pero en general, yo creo que el efecto del tema de gestión de residuos orgánicos va a ser probablemente la forma más simple de abordar esto, porque es uno de los temas que todas las empresas tienen, gestión de residuos orgánicos y por tanto de residuos, y por tanto apuntar hacia gestión de residuos orgánicos probablemente una de las mejores formas, y vía la compensación de emisiones, eso va a costar y debería costar lo mismo que costaba tirar la basura al relleno. Oye, Marcelo, aquí nos llega una pregunta que viene también de Daniel y me gusta porque tiene que ver con cómo aprendemos a hacer las preguntas desde los directorios. Y si entendiendo esto que estamos hablando público-privada, conversación, ya sacamos ahí una herramienta en el fondo, también aprendimos que en el fondo existen los hubs internacionales, donde podrían haber algún incentivo que se están trabajando, pero si no tengo como director entendimiento todavía si mi organización en qué parte o qué está haciendo, ¿cuáles deberían ser las preguntas que nuestros directores, que nuestros líderes de acción climática debieran enfrentar en una próxima reunión de directorio para hacer una pregunta movilizadora que lleve a los desafíos de cómo gestionar entonces el metano? Yo creo que en el fondo es meterse en el alcance 3, es mirar cómo estamos haciendo la gestión de residuos orgánicos, si tenemos una cadena de valor de uso intenso en el uso de metano, generación de metano vía lácteos o carne, va a ser importante también. Preguntarse cuál es el origen del gas natural y hacer las preguntas incómodas a quien te suministra este gas natural para ver cuál es la certificación de origen y qué tasa de mitigación de emisión tiene. Todas esas cosas van a ser fundamentales. De hecho, hay todo un sistema de certificación de emisiones que lleva a cabo empresas como ONGs como RMI, en donde tú puedes ver el origen y toda la certificación está hecha por mediciones remotas para poder así asegurar de que lo que se declara sea real en cuanto a la fuga. Así que eso es la forma más simple con el metano. Bien. Y cuando hablamos también de las diferentes capas, estamos hablando del directorio, pero también, y aquí viene una pregunta también como personas, ¿cierto? Nosotros somos agente de cambio, no solamente en la organización, en el directorio donde estamos, somos agente cuando tomamos conciencia de ciertas temáticas y lo que puede generar, los impactos que genera. En el fondo también empezamos a vivir y trasladar esos mensajes en forma distinta. Como personas también, Marcelo, ¿cuáles son las gestiones que uno debería empezar a promover en este cambio de lenguaje o preguntas correctas, no solamente en las organizaciones, sino en las diferentes instancias o incluso en los comportamientos en el hogar, en los hábitos que hablamos muchas veces, en muchas temáticas el cambio de hábito también puede ser una solución? ¿Cuál sería tu llamado ahí? Mira, yo en la filantropía los cambios personales no lo ven como una cosa muy importante, pero yo creo que algunas veces se equivocan en el sentido de que hay cambios sociales que se expanden a una visión con respecto a algunas cosas. Perdón por lo críptico, voy a decir algo súper simple en definitiva. Por ejemplo, si nosotros empezamos a pensar que el gas natural no es necesario en las casas, o el petróleo, o el gas licuado, o la parafina, entonces también va a ser más fácil reconocer que no es necesario para nuestra electricidad o otro tipo de proceso. Entonces, yo creo que primero que todo, en los cambios conductuales, acá en Chile nos encontramos con que está alineado que va a ser más barato una cocina a inducción que una cocina a gas, ¿no es cierto? Y por tanto tenemos esa chance como algo que nos va a poder permitir cambiar, pero nos va a permitir cambiar y pensar
ya a nivel corporativo. Bueno, si yo estoy haciendo todo eléctrico en la casa, ¿por qué no estamos haciendo todo eléctrico en la empresa? Después, el tema de gestión de residuos pasa lo mismo. Cuando hay la cifra que tengo posteada en Twitter, es un cálculo súper simple, pero básicamente compostar en la casa es algo que puede ser mucho más barato que comprarse un auto eléctrico, ¿no es cierto? Puede traer tantos beneficios como comprarse un auto eléctrico, por las emisiones de metano reducidas, fruto de evitar que llegue relleno sanitario. Así que ese tipo de dos cosas, o el hecho de, esto ya es más polémico y cada uno lo hará como lo hace, pero en el fondo, si yo estoy eligiendo una fuente de leche de un lugar que es de mayores emisiones de CO2, entonces estamos aportando más a ese tipo de contaminación. Si estoy comiendo cada comida como carne roja, estoy optando por un sistema de emisiones mucho más intensivo que el pollo o la carne o alguna opción vegetariana. Entonces hay cambios con respecto a eso y al mismo tiempo se alinean con algo más saludable. Es un tema que me encantaría meterme, pero están todos con mucho miedo a meterse porque la FAO salió medio trasquilada hace como 10 años cuando empezó a meterse en el tema, y por tanto el cambio de dieta, a pesar de que suene como por la salud, que como suena del sentido común, es altamente cargado, y especialmente viendo cómo reaccionó el sector lechero frente a Nut Milk, y toda la pelea cultural que se está dando en torno al uso de esa marca, por ejemplo. Claro, entonces todavía es como un poco sensible, y aquí nos hacen una pregunta aquí en el chat, y claro, cómo tal vez se está trabajando en forma más pública para poder sensibilizar y comunicar estos cambios que también son en las personas. Entonces, hoy día tal vez es un tema un poco, como tú dices, sensible, de dónde genero ese cambio, que también no vaya a generar un cambio estructural o de salud, o que en el fondo no nos ayude en los resultados finales. Entonces, estamos en un proceso, y me encantaría que nos dijeras en las últimas palabras, antes que hiciéramos el último ejercicio, y ya nos vamos a tener que ir encerrando, pero en general, ¿cuál sería tu expectativa de la colaboración? ¿Cierto? Acá tenemos una red. Y tú como ya un agente de cambio y que eres una voz en el fondo de todo lo que ves en nuestro país y lo que ves en los otros lados. ¿Cuál sería tu expectativa de lo que debería pasar con directores y directoras de acción climática que pudieran llevar la gestión de metano en sus organizaciones? ¿Qué es lo que te gustaría que fuera pasando en el tiempo, desde las personas, incluso con las organizaciones, hablando de los colaboradores y todo lo que hemos conversado hoy día? Yo diría bueno, hay cambios culturales que vienen y están en el sistema. Solamente quería comentar de que este último año, estos últimos 2 años desde la pandemia, el porcentaje de población que está dispuesto a comer menos carne o leche en Latinoamérica por razones climáticas creció en 12 puntos. ¿Ya? Hay un cambio generacional que está en el sistema. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso hay que reconocer y por tanto no nos vamos a adelantar a cosas que van a traer coletazo. Me acuerdo la primera vez que llegué y cité cuando era subsecretario a la gente del Ministerio de Salud para poder conversar sobre recomendar un lunes sin carne, ¿no es cierto? Un lunes sin carne es súper básico, pero la señora que estaba ahí a cargo de nutrición decía, no, tenemos que tomar 11, y tenía una visión completamente arcaica, está hablando de 2014, de lo que era la nutrición, ¿no es cierto? Que básicamente cualquier persona que sabe nutrición a esta altura sabe que la 11 probablemente no es muy buena para una por ingesta de carbohidratos. Entonces hay como cambios culturales que hay que empezar a tomar en su momento. Solamente va a cerrar la talla con eso. Es que me acuerdo que justamente en el Vaticano estábamos en la Academia de Ciencias Pontificia y otra persona dice, oye, ¿por qué no hay lunes sin carne en el Vaticano? Y dice, nosotros tenemos viernes sin carne desde siempre en nuestra religión, decía el arzobispo argentino. Hay cambios culturales que hay que empezar a mirar en general, pero lo que quiero decir que en este contexto, que el metano es acción urgente y eso va de la mano con acciones de 2030. Y por tanto ya ustedes saben a esta altura que no basta con una declaración absurda ya memeada, ¿no es cierto?, en el sentido de que voy a bajar mis emisiones al 2050, cuando sale es el meme del señor que dice, prometo dejar de tomar el 2050 y está tomando ahora mismo. Evidentemente, estas palabras van a ser vacías si no somos capaces de poder respaldar con acciones concretas ahora. Y eso, quiero que sepan que también el movimiento filantrópico va hacia eso. La presión va a ser planes de acción de corto plazo. No va a bastar con decir que lo voy a hacer el 2050. Eso son palabras vacías.
Lo que importa es que el próximo presupuesto tenga esto incorporado. Y también otro mensaje es que cuando uno está trabajando con estos temas, que esto deje de ser, ya gracias a Dios ha dejado de hacerlo en general, pero deje de ser una cosa de RSE, estamos claros. Cuando esto está metido en operaciones es mucho más efectivo. Por ejemplo, yo trabajé con Chile Express hace una década con respecto al tema de operación y mitigación, y esa filosofía de operaciones ha hecho que hoy día ellos sean los pioneros en tema de electromovilidad porque sabían hace mucho tiempo la barrera que les faltaba para poder que la electromovilidad fuera la forma de funcionar. Y hoy día lo están haciendo sin requerimientos, subsidios millonarios, sino que lo están haciendo porque están ahorrando cada kilómetro que recorren. Entonces, eso va a ser fundamental. Nosotros, por ejemplo, con el tema de mitigación de metano en ganadería, no estamos trabajando con la gente de RCE. En Danone estamos trabajando con la gente de operaciones, los que van a comprar el grano, los que ellos tienen problemas de suministro de grano y quieren encontrar las que tienen menores impactos ambientales en las jurisdicciones donde están operando. Ahí yo creo que va a ser el verdadero cambio, que cuando esto deje de ser una cosa como de cóctel, sino que realmente esté metido en el corazón de la operación. Pues sí, cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos ahora de cambio climático, ya las buenas intenciones se tienen que transformar en acciones concretas, así que muy bien los puntos que nos llamas, indicadores, como siempre, tener indicadores que sean transversales y los indicadores tienen que estar bien puestos, los incentivos tienen que estar bien puestos y ponerlo en el presupuesto, o sea, cómo voy a gestionar concretamente y darle presupuesto a ese espacio para que se generen acciones. Entonces, ya que hemos llamado a la acción con esos algunas ideas en el fondo que nos ha entregado Marcelo para la mejor gestión dentro de la organizaciones donde nuestros directores y directores participan, les vamos a invitar al último pool porque ya estamos cerrando nuestro webinar y en esta última pregunta les queremos decir, bueno, ¿a qué se comprometen? ¿A qué se podrían comprometer en esta pregunta en el rol de director y directora de empresa? Habiendo comprendido los impactos del metano en el calentamiento global, me comprometo a desarrollar alguna de estas iniciativas al interior del director o promoverlas en el fondo para aportar en la reducción o gestión del metano en el negocio. Entonces, alternativa uno es gestionar residuos sólidos, gestionar aguas residuales, recambio de combustible petróleo gas, captación de metano. Obviamente que nuestros directores y directoras participan en distintas organizaciones y empresas. Algunos van a tener algunas acciones más cercanas que otros, pero yo creo que igual es interesante entender un poco qué es lo que tienen hoy día un poco más a la mano para poder generar ciertos cambios. Así que ahí están votando y mientras terminan ahí el compromiso, estamos viendo de las votaciones. Yo quiero aprovechar de pasarles el mensaje, obviamente, que en nuestra página web de Chapter Zero Chile, en nuestras redes sociales, LinkedIn y YouTube, donde tendremos en unas semanitas más este video, por si ustedes quieren compartirlo también y pasarle el mensaje a otros en su organización, también va a estar en unos días más en nuestro canal de YouTube. Y el Chapter Zero tiene toda la información que está asociada a también el Climate Government Initiative, entonces encontrarán toolkit de información de cambio climático, van a encontrar también eventos, no solamente los eventos que vamos a ir promoviendo nosotros de aquí de Chile con importantes expertos en cambio climático, sino también acceso a eventos internacionales que también nos va mostrando cuáles son las tendencias y cómo el benchmark de otros países también nos puede ir orientando los negocios donde estamos. Así que están invitados a visitar ahí nuestra página web y sumarse, si quieren, ahí como directores y directoras de empresa, a ser líderes de acción climática. Y ahí está la respuesta, entonces Marcelo, mira, ahí tenemos una diversidad, la más difícil pareciera ser de gestionar las aguas residuales, no sé, ¿tú qué opinas? Después captación de metano y las que tienden claramente un poquito más de cercanía está el recambio de combustible, petróleo y gestionar residuos sólidos que al parecer tal vez tiene que ver con un poco también, no solamente la acción de directores, sino lo tomaría como una acción tal vez personal, ¿no? Sí, yo creo que esa es probablemente la más costo efectiva en este momento, así que bien respondido por los directores. Marcelo, queremos agradecerte la participación hoy día de esta exposición, de habernos ayudado. Probablemente vamos a tener otras instancias donde seguiremos contando contigo y ayudando a nuestros directores y directoras de empresas a entender más de las acciones que pueden hacer para ir ayudando a este Race to Zero que tenemos todos como meta global. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao. Gracias, chao.